Bendecimos su vida y su corazón por poder haber accedido a este video. Qué bendición que usted y yo podamos estar en sintonía del Espíritu. Vamos a dar inicio en esta lección con una oración para que el Señor y su Santo Espíritu nos pueda dirigir. Ahí donde está, le ruego que pueda cerrar sus ojos y orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar contigo, Padre. Gracias, Cristo, por el sacrificio hecho por nosotros. Bendigo el corazón de cada uno de los que escuchan esta lección, Padre bendito. Que tu Espíritu Santo nos dirija en tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre bendito, a agradarte cada día más. Padre celestial, ponemos en tus manos toda nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta ocasión vamos a estar tocando el tema de el ayuno. Para comenzar vamos a hablar qué es el ayuno. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ayuno significa abstenerse total o parcialmente de comer. Quiere decir de que el ayuno es no ingerir alimentos físicos en manera total o en manera parcial. Cuando se refiere a total quiere decir no ingerir absolutamente nada, pero cuando se refiere a parcial es el ingerir cierta clase de alimentos. Como acá vamos a hablar con respecto a la vida cristiana, comenzaremos viendo algunas características del ayuno. Dice en Éxodo capítulo 24, verso 15 y 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Durante este tiempo que Moisés subió, él se encontraba en el monte Sinaí. La palabra de Dios relata que él se acerca con 70 ancianos al monte Sinaí y ahí él decide estar con Dios durante 40 días y 40 noches. En este verso no se especifica que él estaba en ayuno. Sin embargo, cuando nos vamos a Deuteronomio 9, verso 9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Si nos damos cuenta de esta pequeña frase que acabo de subrayar, que dice sin comer pan ni beber agua, esta es la definición que nosotros colocamos al principio, el hecho de abstenerse a comer y beber. Esto habla que él estaba en un ayuno delante de la presencia de Dios. Los ayunos se deben realizar delante de la presencia de Dios. Primeramente que nosotros decidamos tomar la iniciativa de tener un tiempo de ayuno con el Señor. Seguimos viendo una perspectiva física del ayuno. Dice en Mateo capítulo 6 y su verso 16 y 18. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, estas son palabras de Jesús. Dice, pero tú cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así lo verá tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve todo lo que haces en secreto,
te dará tu recompensa. La perspectiva física se refiere a cómo debemos de estar nosotros físicamente durante un ayuno. Jesús nos dice, arréglate bien y lávate la cara para que no se den cuenta que estás ayunando. Cuando nosotros tengamos un tiempo de ayuno, debemos de estar tanto físicamente bien como espiritual, porque el ayuno es algo que se hace privadamente. Sin embargo, en postreros videos, en postreras lecciones, vamos a ver que existen diferentes clases de ayuno, de las cuales también hay ayunos congregacionales, como los que hemos hecho. Sin embargo, acá es un ayuno más que todo personal. Lo que recomienda Jesús es de que físicamente estemos bien vestidos. Cuando hablo de bien vestidos, no lo malinterpretes. Significa que debemos de ser todo lo contrario, a estar tristes, a estar decaídos. Porque quien nos tiene que ver es nuestro Padre que está en los cielos. Dice también que hay muchas personas que cuando ayunan, en ese caso le hablaba a los fariseos, que cuando ayunaban, ellos tenían caras afligidas para que la gente viera que estaban ayunando. Y realmente eso no agrada a Dios. Lo que lo agrada es que nosotros tengamos buen corazón y que físicamente nos limpiemos y estemos aseados. El ayuno debe ser practicado con un propósito claro. En Hechos 14:23 vemos lo siguiente. Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. En esta ocasión vemos a Pablo y a Bernabé, los cuales habían colocado ancianos en cada una de las iglesias a donde ellos iban a visitar. Y algo que llama la atención es que esto lo hacían después de orar y ayunar. Eso quiere decir que el propósito de ellos era que el Señor los guiara para saber quién iba a ser un líder en la iglesia. Habla entonces este texto de que el ayuno debe ser practicado con un propósito claro. Saber qué es lo que nosotros queremos. El ayuno no es un trueque, no es una acción de dar y recibir. Señor, si yo te ayuno, tú me vas a dar lo que te pido. No, no es eso. Porque acá ellos no estaban pidiendo que pusiera líderes el Señor, sino que ellos pidieron dirección. Eso es muy importante, pedir dirección en el ayuno. Por eso lleva al siguiente punto, que el ayuno debe ser guiado por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 4 y su verso 1 dice, luego el Espíritu, si tú te das cuenta, está con mayúscula. Eso habla del Espíritu Santo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Acá fue el Espíritu quien lo guió. En todos nuestros ayunos, en todos los momentos que tengamos de abstinencia de alimentos, es importante que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe en todo momento, como lo hizo con Jesús. Es recomendable que se realice en un día que podamos estar con la puerta cerrada. ¿Qué significa eso? Vea lo que Jesús dice en Mateo 6. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás tu recompensa, porque Él ve todo lo que haces en secreto. Este verso 6 se compagina, se enreda, es como una pieza en un rompecabezas que queda muy bien encajada. Justamente acá, que también en Mateo 6, cuando Él nos decía que cuando ayunemos debe de ser en secreto, debe ser en privado. Acá el ayuno debe ser guiado por el Espíritu y también recomienda que sea en un lugar cerrado. Preferiblemente eso, que nosotros tengamos ese día apartado con el Señor, porque así recibiremos la recompensa del Padre. Llama la atención que dice, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Acá podemos recalcar
Y te quiero preguntar a ti que escuchas esto, ¿qué es lo que haces en secreto? ¿Qué acciones tomas cuando nadie está o cuando estás solo o sola en tu habitación? Mira que Él no mira, valga la redundancia, que Él no mira cuando estás en público, porque cuando estamos en público podemos llegar a ser personas que no realmente no somos. Pero acá habla de que Él ve lo que hacemos en secreto, no tanto lo que se hace en público, sino que lo que hacemos en la intimidad. Por eso es que se recomienda que el ayuno sea en un día que tengamos apartado donde dediquemos al Señor. Si usted es una persona que trabaja o que sale por compromisos o tiene que hacer es en su casa y decide, Señor, yo quiero estar en el ayuno, sin embargo tengo estos compromisos, al momento que llegues de tu trabajo o que termines todos tus compromisos, puedas dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo a leer la palabra, que eso es muy importante. Y si no hay uno, acá les coloqué una pregunta, y si no hay uno, ¿peco? Sinceramente, esa es una de las respuestas que muchas personas buscan. ¿El ayunar es pecado? Definamos bien qué es pecado. El pecado es todo lo que todo lo que desagrada a Dios. Aquello que no lo agrade. Es todo lo que desagrada a Dios. Por ejemplo, mentir desagrada a Dios, por eso es pecado. Sin embargo, el ayuno no es algo que desagrade a Dios. Todo lo contrario, es algo que lo agrada. Pero el ayuno no es un mandamiento. El ayuno no es por obligación o por decreto. Si tú lees lo que fue lo primero que vimos con el ejemplo de Moisés, él ayunaba cuando estaba delante de la presencia de Dios. Él no lo hizo porque Dios le puso como mandamiento. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que el ayuno es un mandamiento o un decreto. No es por imposición. El ayuno es porque nos nace hacerlo. Otra pregunta, ¿cómo practico mi ayuno? O el ayuno. Para practicar el ayuno busca el momento en el que el Espíritu Santo te dirija a hacerlo. Porque veremos más adelante que el propósito del ayuno es eso, que nuestro espíritu crezca, que seamos más sensibles al Señor. Practicar el ayuno es tomar el tiempo desde temprano, ¿verdad? Contaba una historia a alguien que decía que iba a ayunar todo el día y se levantaba a las 3 de la tarde, se bañaba a las 5 y a las 6 se entregaba su ayuno, ¿verdad? En la tarde. Pero eso no debe ser así. El ayuno es algo que hacemos desde temprano. Damos gracias al Señor y comenzamos a decirle, Padre, este tiempo te lo voy a dedicar a ti. Voy a tomar alabanzas para que me ministren el alma. Voy a leer tu palabra para que tú me hables. Voy a orar para yo hablarte a ti. Eso es una forma de practicar ayuno. Ideas erróneas del ayuno. La primera que los coloqué, son pensamientos que mucha gente piensa, valga la redundancia, que es del ayuno. Lo primero es pensar, Dios no nos bendice porque no ayunamos. Una frase que he escuchado varias veces, que como alguien no está ayunando o como alguien en la familia no está ayunando, es por eso que Dios no bendice. No, Dios te bendice a ti con o sin ayuno, porque Él es un padre y ama a sus hijos. El ayuno es para que nosotros como cristianos nos volvamos sensibles al Espíritu Santo. El segundo punto que les coloqué es confundir el ayuno con una dieta. Eso suele pasar porque muchas personas dicen, voy a ayunar porque me hace falta bajar de peso. No, lo que estás haciendo ahí es una dieta. El ayuno es dedicarte al Señor, estar en comunión con el Espíritu Santo. No puede ser posible que tú estando en ayuno te pongas a hacer, comida, ¿verdad? Porque puede ser que te perjudique. O si usted trabaja en algo de cocina, ¿verdad? Puedes preguntarte, hermano, yo trabajo en cocina
y me toca o tengo que hacerle la refacción a mis hijos o a mi esposo, ¿qué hago en ese caso? Ahí sí que es pedirle al Señor, ¿verdad? Que no podamos caer en esa tentación. El siguiente punto es pensar que por más días que se ayunen, se tiene un mayor grado de espiritualidad. Esto no es cierto, hermanos. Muchas veces se piensa, como lo hacían los fariseos, que cuando alguien ayuna por más días, significa que es más espiritual. No, el ayuno no se mide por días. Dice aquel dicho, ¿verdad? Es mejor la calidad que cantidad. Es mejor un día, decía el salmista, en tu casa que 1000 fuera de ella. Si vas a dedicarle un día al Señor, que sea un día muy bien pulido, muy bien dedicado, apartado. Por último, quiero hablarles del propósito principal del ayuno. Dice en Santiago 4:1-3: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes, esto llama la atención que dice en su interior. Perdón. Vamos a colocar acá en su interior. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para gastar en sus propios placeres. Si te das cuenta, acá habla de maldades que muchas veces nosotros hacemos. ¿A qué se refiere con esas maldades? Con pedir cosas que no se edifican, ¿verdad? Y todo esto siempre sucede en el interior de nosotros. La pregunta es, te pregunto a ti, si tú ves que está tu casa o la casa está sucia en el nivel de arriba, pero en el nivel de abajo está limpia, ¿dónde vas a limpiar tú? ¿Arriba o abajo? Por supuesto que arriba, porque arriba es donde está sucio. Entonces, de la misma manera, ¿dónde nos vamos a limpiar nosotros? ¿Por afuera o por adentro? Por supuesto que por adentro, porque aquí dice que en su interior se están librando una guerra. Y Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que si la carne, decía el pastor, si la carne llama más carne, mejor abstenernos de la carne, valga la redundancia. Es mejor llamar al Espíritu porque el Espíritu vendrá a nosotros y nos va a dar fortalecimiento. El propósito es alimentar al Espíritu con la palabra de Dios. Ese es el principal propósito del ayuno. Por último, quiero poner acá un texto que dice: el ayuno puede practicarlo o puede practicarse por un día o por algunas horas. No es la duración del ayuno, sino el propósito de no ocupar ese tiempo en la alimentación para dedicarlo a la oración y al ruego del Señor. Para dedicarlo a la oración y al ruego del Señor. Vamos a seguir con esta serie de temas de ayuno durante esta semana. Vamos a ver diferentes tipos de ayuno, el cual usted puede elegir cuál es más conveniente. Lo invito a que se siga conectando, a que sigas viendo los videos, que puedas comentar si tienes alguna pregunta, puedas darle suscripción ahí y activar la campana de notificaciones, ¿verdad? Para que sigamos edificando tu vida. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por todas las maravillas que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos instruyes, siempre nos enseñas cosas nuevas, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender, Padre, que tu Espíritu Santo pueda crecer en nuestras vidas. Queremos, Padre, que a través de estas lecciones aprendamos qué es el ayuno y sobre todo cuál es el ayuno que tú escoges para nuestras vidas. Dirígenos en todo momento, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga. Bendiciones.